La Comisión de Cultura y Educación, presidida por la senadora de la Nación Ermelinda Alvarenga, analizó en reunión varios puntos incluidos en el orden del día. El primer punto del orden del día era la presencia del decano de la Facultad de Filosofía de la UNA, el vicedecano y el asesor jurídico. El decano de la facultad remite un certificado de enfermedad, tiene reposo médico, pero también no estuvieron el vicedecano ni el asesor jurídico, solo estuvieron los estudiantes, pero en este caso los estudiantes quieren escucharles a las autoridades de la Facultad de Filosofía de la UNA. Ya no tuvimos la presencia de ellos, pasamos al segundo punto del ejercicio profesional de la obstetricia en la República del Paraguay y que deroga la ley 5423/15, que son dos proyectos presentados por un lado por la senadora Esperanza Martínez y otros senadores y la senadora Noelia Cabrera. Manifestó la senadora Esperanza que están en una mesa técnica de llegar a un consenso sobre estos dos proyectos. La Comisión de Legislación, Codificación, Justicia y Trabajo, presidida por el senador de la Nación, Derlis Maidana, trató en reunión varios puntos incluidos en el orden del día. El primer punto con relación a los títulos de crédito o documentos originales en el marco de procesos civiles ante juzgados y tribunales de la República, lo relacionado a la mafia de los pagarés. Tuvimos la presencia de los ministros de la Corte, Alberto Martínez Simón y Eugenio Jiménez, y se ha decidido aprobar con modificaciones o algunas sugerencias de los propios técnicos de la Comisión de Legislación. El segundo punto habla de la creación de juzgados en la circunscripción judicial de la capital sin afectación presupuestaria, juzgados especiales para este efecto decidimos aprobar y también con modificaciones porque los ministros de la Corte hablan de esto también introducir en los departamentos de acuerdo a la cantidad de causas existentes. En reunión conjunta de las comisiones de Legislación, Codificación, Justicia y Trabajo y la de Familia, Niñez, Adolescencia y Juventud, fue tratado el proyecto de ley que modifica el artículo 207 de la ley número 1680 del Código de la Niñez y de la Adolescencia. Estuvimos tratando el proyecto de ley que modifica el artículo 207 de la ley 1680 del Código de la Niñez y la Adolescencia, una propuesta del senador Javier Zacarías Irum con elevar las penas. En realidad, en adolescentes tenemos que hablar de medidas privativas de libertad, no de penas, ya que nuestra legislación habla de una reeducación para este adolescente para que posteriormente sea insertado nuevamente a la sociedad. La Comisión de Derechos para las Personas con Discapacidad, presidida por el senador de la Nación Edgar López, analizó la objeción parcial formulada por el Poder Ejecutivo al proyecto de ley que garantiza los derechos de las personas con discapacidad y modifica varios artículos de la ley número 1183 de 1985 del Código Civil y modifica los artículos 262 y 357 de la ley número 879 de 1981, Código de Organización Judicial, y sanciona la parte no objetada. Hoy tenemos como único punto de la sesión ordinaria del día de la fecha de la Comisión de las Personas con Discapacidad, donde se nos remite el proyecto de ley que garantiza los derechos civiles y políticos de las personas con discapacidad y modifica varios artículos de la ley 1183/1985 del Código Civil y los artículos 262 y 357 de la ley número 879/1981 Código de Organización Judicial, donde hay una objeción, recibimos la objeción parcial del Poder Ejecutivo. En prosecución de sus investigaciones, la Comisión Especial de Investigación de Carácter Transitorio sobre los hechos relacionados con la trama delictiva denominada Mafia de los Pagarés mantuvo una reunión con la participación de los ministros del Poder Ejecutivo, llevada a cabo en la Sala de Reuniones Paz del Chaco de la Presidencia del Senado. Una reunión muy positiva. En este punto, anteriormente, estuvimos trabajando en todo lo referente a los descuentos judiciales, es decir, a los embargos de salarios. En esta segunda etapa estamos trabajando los llamados descuentos convencionales, es decir, cuando el funcionario autoriza a que se le descuenten determinadas cantidades por la compra de ya sea algún electrodoméstico o lo que sea. Los ministros se han mostrado predispuestos
a emitir resoluciones generales suspendiendo todos esos descuentos, porque finalmente el Estado no tiene por qué hacer de agencia de cobranza, y con eso yo creo que con esas dos medidas se va a solucionar gran parte del problema. La Comisión Especial para el Monitoreo y Control de las Máquinas de Votación Electrónica, presidida por el senador de la Nación Arnaldo Samaniego, recibió en reunión a funcionarios técnicos del Tribunal Superior de Justicia Electoral. Invitamos a los técnicos del Tribunal Superior de Justicia Electoral a que nos siga dando detalles en cuanto al proceso licitatorio que adjudicaría las próximas máquinas de votación. Y en eso terminamos el día de hoy toda la parte técnica. Posterior a esta reunión vamos a convocarnos entre todos los integrantes de la Comisión Especial del Senado para dictaminar y hacer algunas recomendaciones al Superior Tribunal de Justicia Electoral. La Comisión de Derechos Humanos, presidida por el senador de la Nación, Mario Varela, recibió en reunión al ministro de la Defensa Pública, Javier Esquivel, con el objetivo de abordar temas de relevancia para la promoción, protección y garantía efectiva de los derechos humanos en el marco de las competencias y atribuciones de ambas instituciones. Hemos tenido una reunión protocolar con el ministro de la Defensa Pública, el doctor Javier Esquivel, con un equipo de trabajo de la Defensoría. Hablamos de temas de relevancia para la promoción y protección y garantía de los derechos humanos en el marco de las competencias y atribuciones de ambas instituciones. Lo que buscamos es realizar un trabajo conjunto con la Defensoría Pública, así como la Comisión de Derechos Humanos. Tocamos temas de relevancia, la situación de personas privadas de su libertad, en situación de vulnerabilidad y su acceso a la defensa técnica. Sí, también hablamos del avance de las relaciones de los delitos relacionados a la estructura delictiva denominada mafia de los pagarés. Hay propuestas de modificación del Código Procesal Civil, en este caso, a fin de que podamos darle agilidad y dar solución a muchas personas que requieren de una asistencia jurídica. Recuerden ustedes que esto está en el ámbito civil, estamos hablando de juicios ejecutivos y eso requiere la asistencia de profesionales. La Comisión de Obras Públicas, Comunicaciones y Servicios Públicos, presidida por el senador de la Nación, Natalicio Chase, analizó en reunión varios puntos incluidos en el orden del día. Tuvimos 2 puntos que no fueron tratados porque faltó información. Entonces se amplió el pedido de información a las diferentes instituciones que conforman parte del segmento que está siendo analizado en ese proyecto de ley, y se aprobó un proyecto de préstamo para el Ministerio de Obras Públicas que entró recientemente aquí en la Comisión de Obras Públicas. Entonces 2 temas sin aprobación y 1 aprobado. La Comisión de Asuntos Departamentales, Municipales, Distritales y Regionales, presidida por el senador de la Nación, José Ledesma, analizó en reunión varios puntos incluidos en el orden del día. Tuvimos nuestra reunión ordinaria de la fecha con 6 puntos en el orden del día. Un proyecto de ley que declara el interés social y expropia a favor del Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat un inmueble individualizado como parte de la finca número 4966, lugar denominado Yucutú, departamento central, que sirve de asiento al asentamiento denominado Canaán para su posterior transferencia a título oneroso a su actual ocupante. Hemos aprobado este proyecto de ley. Otro proyecto de ley es una desafectación, hemos postergado para la próxima reunión. El otro proyecto que desafecta el dominio público municipal y autoriza a la Municipalidad de Luque a transferir a título gratuito a favor del Estado paraguayo al Ministerio de Educación y Ciencia una fracción ubicada en la compañía Isla Abogado de la mencionada localidad para ampliación del Colegio Nacional Isla Abogado. También dictaminamos por la aprobación. La Comisión de Energía, Recursos Naturales, Población, Ambiente, Producción y Desarrollo Sostenible, presidida por el senador de la Nación, Pedro Díaz Verón, analizó en reunión 2 proyectos de ley. Se trataron 2 puntos. El primer punto se trató de una expropiación del distrito de Ipané que era para el Ministerio de Urbanismo, pero como Cámara de Origen, que es la Cámara de Diputados, pidió el rechazo porque hay una superposición de inscripción de fincas
Nosotros también como comisión hemos dictaminado por el rechazo en concordancia a lo que solicitaban los pares de la Cámara de Diputados también. Era lo que correspondía y posiblemente se va a presentar un nuevo proyecto sobre esta misma situación, porque también están las familias afectadas en cuanto a esta realidad que sabemos bien que todos tienen derecho a esa vivienda que soñamos como compatriotas. Organizada por la Academia Legislativa, el Ministerio de la Mujer y el Instituto Técnico de Formación para la Equidad, se dio apertura a un curso informativo contra la trata de personas. Primero, celebrar el trabajo en conjunto con la academia en este trabajo de capacitación y formación tanto a los servidores públicos como a la ciudadanía en general. Con la trata no se trata, es la denominación de esta capacitación y son informaciones, capacitaciones y capacidades instaladas que queremos dejar tanto a los servidores públicos como a la ciudadanía en general. De qué es la trata, cuándo se da la trata, cuáles son las señales que tenemos que tener en cuenta, cuál es la legislatura o cuál es el arropaje legal que nos brinda nuestra legislatura y sobre todo cuáles son las instituciones de que componen la mesa de trata, quién lleva el programa de la lucha contra la trata. Son todas las informaciones que vamos a tener en esta capacitación. El tema de trata de personas es un tema que afecta a nuestro país desde hace mucho tiempo. Y sobre todo porque hoy las redes sociales son un espacio muy cercano de la gente y muy fácil de engañar a los jóvenes, a las jóvenes con ofertas de trabajo, con oportunidades, con engaños de todo tipo y que eso favorece a que los tratantes en realidad se vinculen directamente con las víctimas y eso requiere de acciones colectivas. En sesión extraordinaria, la Cámara de Senadores rindió homenaje y reconocimiento a la señora Ruth Amid Fogel, cónsul honoraria de Paraguay en Israel, por su dedicación, compromiso y su invaluable aporte a nuestro país. En esta oportunidad solamente me limitaré a brindar unas humildes palabras de agradecimiento a nuestra homenajeada. Vale resaltar que la cónsul honoraria, si bien es cierto, tiene deberes bien definidos en el ámbito consular, pero en el caso en particular se transformó en algo mucho más profundo, en una misión de vida, porque no solo se limitó a tramitar documentos ni a cumplir protocolos, ella se convirtió en una fuente de apoyo, en un rostro amigo y en un abrazo extendido para cada paraguayo que tocó su puerta en Israel y en Paraguay. Como israelí, siendo un nexo profundo con el Paraguay, ambas naciones son tan distintas, pero comparten valores idénticos, resistencia, orgullo cultural y una identidad que no se rinde si siquiera en los momentos más difíciles. En sesión extraordinaria, la Cámara Alta aceptó la objeción parcial formulada por el Poder Ejecutivo y sancionó la parte no objetada al proyecto de ley que garantiza los derechos de las personas con discapacidad. Modifica varios artículos de la Ley del Código Civil y modifica artículos de la Ley del Código de Organización Judicial. El documento pasa al Poder Ejecutivo. El presente proyecto sancionado oportunamente prevía ajustar la normativa local a la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de Nueva York del 13 de diciembre del 2006, ratificada por Ley 3540 del año 2008, y en tal sentido adopta las propuestas pertinentes para proporcionar a las personas con discapacidad acceso al apoyo que puedan necesitar en el ejercicio de su capacidad jurídica. La presente iniciativa legislativa cuenta con el apoyo de parte del Poder Ejecutivo y presenta objeciones parciales de tinte estrictamente técnico-jurídico. La Comisión de Derechos Humanos aconseja aceptar la objeción parcial formulada por el Poder Ejecutivo y sancionar la parte no objetada. Desde el año 2020, la Comisión Asesora para los Derechos de las Personas con Discapacidad del Senado ha acompañado el nacimiento y la evolución de este proyecto. Hemos concluido que las objeciones parciales del Poder Ejecutivo a la ley que ya había sido aprobada por nosotros no cambian el objetivo central de esta norma. Por todo esto, en la Comisión de Discapacidad nosotros dictaminamos a favor del veto parcial del Poder Ejecutivo.
La Cámara de Senadores, en sesión extraordinaria, aprobó el proyecto de ley que establece el régimen de depósito judicial de títulos de crédito o documentos originales en el marco de los procesos civiles ante los juzgados y tribunales de la República. La Comisión de Legislación aconseja aprobar con modificaciones el presente proyecto de ley que modifica varios artículos del Código Procesal Civil e incorpora nuevas disposiciones con el fin de regular el tratamiento, depósito, devolución y custodia de los títulos de crédito durante la sustanciación del proceso y en particular en los juicios ejecutivos. Esta ley lo que establece básicamente de una manera mucho más precisa, porque en realidad es así, hay bastantes salvaguardas en cuanto al proceso de ejecución ejecutiva, pero la ley lo que establece es, en primer lugar, el depósito, que es una disposición sumamente importante y establece dos opciones: que el instrumento ejecutivo, el pagaré, o cualquiera sea el título ejecutivo, quede depositado en el juzgado correspondiente, a no ser que la persona que ejecutó pida la custodia, pida ser depositario judicial, solicite asumir el carácter de depositario judicial. En ese caso se registrará en el mismo instrumento público que esa persona está como depositaria judicial y con eso asume todas las responsabilidades del caso. En sesión extraordinaria, el Pleno de la Cámara Alta aprobó el proyecto de ley que crea juzgados de paz en varios distritos de la circunscripción judicial de la capital sin afectación presupuestaria. El documento se remite a la Cámara de Diputados para su estudio. Actualmente, estos juzgados de paz sufren una significativa sobrecarga de trabajo que sobrepasa la capacidad de los administradores de justicia y compromete la prestación eficiente del servicio. La congestión causada por la acumulación de juicios pendientes ante los juzgados de paz dilata en exceso la duración de los procesos. Es importante mencionar que una de las misiones de estos juzgados de paz es facilitar el acceso a la justicia, más aún en territorios con elevada densidad poblacional, como sin duda es capital, y también algunas urbes o departamentos muy grandes de la República del Paraguay. En sesión extraordinaria, la Cámara Alta se ratificó en su sanción inicial del proyecto de ley que desafecta del dominio público municipal y autoriza a la Municipalidad de Luque a transferir a título oneroso a favor de sus actuales ocupantes una fracción de terreno que fuera destinada para plaza y edificio público, ubicada en la 8ª Compañía Tarumandú del citado municipio, asentamiento denominado Territorio Social Sion. La propuesta legislativa vuelve a la Cámara de Diputados para su estudio. El proyecto remitido por diputados incorpora en el texto del proyecto el número de la finca matriz que fuera objeto de un proyecto de loteamiento y lógicamente de una superficie mayor de la que forma parte la fracción del inmueble que se pretende desafectar. Esta situación podría tornar inaplicable la ley por error en la identificación de la finca. A la Municipalidad de Luque nunca se les transfirió el inmueble objeto de desafectación. Sin embargo, la fracción del inmueble en que se pretende desafectar está claramente identificado con la cuenta corriente catastral ante el Servicio Nacional de Catastro, institución donde el inmueble se registra que es de dominio público municipal, conteniendo la misma superficie que consta en el proyecto de ley. Por las consideraciones que anteceden y en el entendimiento que la ley a ser sancionada servirá de instrumento suficiente para la inscripción registral del inmueble, se aconseja la ratificación de la Cámara de Senadores. El 12 de junio de 1935, Paraguay y Bolivia firmaron en Buenos Aires el Protocolo de Paz, luego de 3 años de disputa por el territorio chaqueño. Cerca de 36.000 soldados paraguayos perdieron la vida en ese conflicto en defensa de la patria. El idioma guaraní cumplió un rol protagónico en la comunicación estratégica del ejército paraguayo. Aunque Bolivia tenía más soldados, mejor aviación y armamentos, lo que marcó la diferencia a favor de nuestro país fue la táctica utilizada por el mariscal José Félix Estigarribia y la valentía del soldado paraguayo. Según nos relató el historiador Fabián Chamorro. Las principales causas de la guerra fueron territoriales.
El primer reclamo de Bolivia por el Chaco Boreal es del año 1852. Hubo 3 intentos de tratados y un protocolo que buscaron una solución pacífica. Lastimosamente, en 80 años no se pudo lograr eso y terminó explotando la guerra. El idioma guaraní, de hecho, debe su valorización a las 2 guerras internacionales que tuvo Paraguay. En la guerra del Chaco, a partir de mayo del año 1932, el general José Félix Estigarribia ordenó que las comunicaciones oficiales sean exclusivamente en guaraní como una herramienta más en la guerra del Chaco. José Félix Estigarribia era un estratega nato. Estigarribia pensaba en una guerra en movimiento y lo llevó a cabo en la guerra del Chaco. Gracias a eso, Paraguay venció en gran parte de los combates y batallas que tuvo. Es más, Paraguay recuperó 150.000 kilómetros cuadrados de Chaco Boreal por las armas y mucho de eso se debe a la estrategia de Estigarribia. Permitió que las fuerzas paraguayas se establezcan con mucha ventaja cerca del territorio boliviano para lograr luego el acuerdo de paz que se logró en 1938. El soldado paraguayo demostró su capacidad de adaptación. En el Chaco no solamente Bolivia fue el enemigo, sino también la naturaleza hostil, la sed, o sea, una serie de elementos a los que tuvo que adaptarse el soldado paraguayo y se adaptó perfectamente. Un 13 de junio, pero de 1917, nacía en Asunción Augusto Roa Bastos, periodista, escritor y guionista, considerado uno de los autores más importantes de nuestro país y uno de los más destacados de la literatura latinoamericana. Recibió diferentes distinciones a nivel nacional e internacional y sus obras han sido traducidas a por lo menos 25 idiomas. Dentro de su prolífica y extensa producción cinematográfica, periodística y literaria, la más significativa fue Yo el Supremo, inspirada en la vida del doctor José Gaspar Rodríguez de Francia. En 1989 fue galardonado con el Premio Cervantes, el más prestigioso en la literatura española, y al año siguiente con la Orden Nacional del Mérito del Paraguay. El Premio Nobel de Literatura José Saramago consideraba que él tenía 2 motivos para venir al Paraguay. Uno de ellos era Paraguay y el otro Augusto Roa Bastos, mientras que el escritor y poeta Félix de Guarania lo recordaba como una persona sencilla, austera, cordial y atenta que amaba nuestra cultura. También se destaca que el presidente del Congreso, senador de la Nación, Basilio Núñez, resolvió en el año 2024 denominar a la Biblioteca y Archivo Central del Congreso de la Nación con el nombre de Augusto Roa Bastos por su invaluable aporte a la literatura paraguaya y universal. Roa Bastos falleció en Asunción el 26 de abril de 2005, dejando un legado literario que continúa siendo objeto de estudio y celebración. El presidente del Congreso de la Nación, senador Basilio Núñez, participó de la presentación oficial del matasellos conmemorativo por los 90 años de la paz del Chaco en Villa Ayes. Estuvo acompañado del presidente de la Comisión Nacional de Puesta en Valor y Recuperación del Patrimonio Tangible de la Historia del Paraguay, senador Colin Soroca, el gobernador Bernardo Zárate y otras autoridades municipales y departamentales de Presidente Ayes. La amplitud que tuvimos y el reconocimiento como comisión desde la presidencia del Congreso de la Nación se da por primera vez de este modo, contarle a la ciudadanía de acá de Villa Ayes. A veces los caminos son largos, pero con el tiempo se van justificando en lo que quedó como deuda. La deuda histórica con Villa Ayes de a poco va a ir cumpliéndose, y en lo cultural, mi querido gobernador, con la anuencia acá del presidente del Congreso de Bachi, anunciarte que Puesta en Valor va a ser la obra más importante este año con relación a lo que se va a estar recordando hoy, los 90 años de la guerra, con una majestuosa obra de una de las personas más importantes con relación a lo artístico en el ingreso de Villa Ayes. Prácticamente va a ser un obelisco en conmemoración de lo que es la guerra por los 90 años de la guerra del Chaco. El presidente de la Cámara de Senadores, Basilio Núñez, participó del acto de inauguración de mejoras realizadas por la Gobernación de Presidente Ayes en el polideportivo del Club 12 de Junio de Villa Ayes. El mismo, en compañía de autoridades locales y departamentales, adelantó también la realización de más inversiones en proyectos de infraestructura a favor de la comunidad. De que podemos ser de signos políticos diferentes, podemos estar colorados, liberales o de otros partidos sentados acá. Podemos estar colorados de diferentes movimientos, como estamos sentados acá. Pero esta obra que se queda, que iniciamos soñando, hicimos el plano y se fue ejecutando.
por parte. Me acuerdo también la Secretaría Nacional de Deporte, que hizo este piso donde estamos parados ahora. El intendente que nos hizo la vereda y que estoy seguro que nos va a hacer más cosas acá. Que no es para nosotros, es para los chicos que están sentados ahí. Convocada por la Comisión de Industria y Comercio, se realizó una audiencia pública sobre la problemática del sector de herboristeros, productores y naturalistas del Paraguay. El titular del ente asesor, senador de la Nación Luis Petengil, brindó detalles del encuentro. Realmente tuvimos una participación muy interesante de muchísimo de la parte oficial, estuvieron todos los involucrados en los temas, ¿verdad? Como ser Ministerio de Agricultura, Ministerio de Salud Pública sobre todo, ¿verdad? Dinavisa, la gente de Impuestos, de NIT, Ministerio de Economía, también estuvo la gente de la Facultad de Química, la gente del Rectorado también, la parte de la Academia, ¿verdad? Porque viste que requiere todo esto. No sé si me olvido de algunos, ¿verdad? Que también participaron y realmente la parte de la policía, que son los controles y los que ejecutan las intervenciones. El Pleno de la Cámara Alta, en sesión extraordinaria, aprobó con modificaciones el proyecto de ley que modifica varios artículos de la ley que establece el Código Electoral, modificado por las leyes 4.743 de 2012 y 6.167 de 2018. El documento vuelve a la Cámara de Diputados. El presente proyecto tiene por objeto modificar el artículo 130 del Código Electoral. La normativa vigente establece que hasta el 31 de diciembre de cada año se pueden realizar actualizaciones al registro cívico permanente, como ser incorporación automática de ciudadanos, actualización de datos de los ciudadanos, traslado de los ciudadanos, inscripciones nuevas de ciudadanos mayores de 18 años que no solicitaron su inscripción al RCP. En la Comisión de Asuntos Constitucionales, si bien no hemos tenido la reunión institucional el día martes pasado, sin embargo hemos recibido los informes pertinentes de las instituciones que hacen a esta materia, instituciones como la justicia electoral, por ejemplo, donde nos señalaban de que procesalmente, objetivamente, era un proyecto de ley y modificaciones que se adecuaban a la necesidad objetiva de la justicia electoral. El Pleno de la Cámara Alta, en sesión extraordinaria, aprobó con modificaciones el proyecto de ley que modifica varios artículos de la ley que establece el Código Electoral, modificado por las leyes 4.743 de 2012 y 6.167 de 2018. El documento vuelve a la Cámara de Diputados. La Comisión de Legislación aconseja la aprobación con modificaciones en mayoría y el rechazo en minoría. El presente proyecto de ley pretende actualizar la legislación vigente sobre control del financiamiento político y al mismo tiempo simplificar procedimientos para convertir a la norma en una reglamentación conducente a su real y eficaz cumplimiento. Crea la figura del reconocimiento del movimiento político para participar en elecciones internas de cualquier nucleación política, equiparándolas a las figuras hoy existentes de reconocimiento de partidos, movimientos políticos, alianzas o concertaciones para las elecciones generales. El presidente del Congreso de la Nación del Paraguay, senador Basilio Núñez, recibió a una delegación de diputados de la República de Honduras. En la ocasión resaltaron la importancia de defender la democracia, la libertad y los valores compartidos entre ambas naciones. Intento, como presidente del Congreso de la Nación, recibir colegas parlamentarios de la República de Honduras, con quienes estuvimos compartiendo la situación de ambos países, comentando. También aproveché para mostrarle las dependencias del Congreso de la Nación. Y agradecer al presidente Núñez por este recibimiento que nos hace a una delegación del Congreso Nacional de Honduras, diputados y diputadas pertenecientes al Partido Nacional, que nos encontramos aquí en Paraguay esta semana, acompañando el Foro Madrid, que estuvo el presidente Santiago Peña el día de ayer en la inauguración, y lo que venimos hoy en esta visita aquí al Senado de Paraguay, poder compartir algunos principios, ideales y valores que tenemos ambos pueblos, Honduras y Paraguay. Sobre todo, defendiendo la democracia en nuestros países, y ahí hay que felicitar al Paraguay y al pueblo de Paraguay que ha defendido la democracia, las libertades.
Organizado por la Academia Legislativa y la Gerencia General de Gestión del Capital Humano, prosigue el diplomado virtual en Gerencia de Capital Humano de la Función Pública. Es la cuarta clase del diplomado en Estrategias y Gestión de Talento Humano. Es un diplomado que estamos organizando en conjunto con la Academia, con la colaboración de distintas instituciones del Poder Ejecutivo, del Poder Judicial y del Poder Legislativo también, ¿verdad? Tenemos docentes de los tres poderes, tenemos disertantes muy importantes como el ministro de la Corte, el doctor Víctor Ríos, el Procurador General de la República, la señora viceministra Andrea Picasso, que ya estuvo disertando, y luego vamos a contar de vuelta con su presencia, y quien les habla.